Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de True Crime, la huella del crimen. En el episodio de hoy nos centraremos en uno de los casos más inquietantes de los últimos años, el de Juana Canal, una mujer que desapareció en 2003 y cuyo paradero parecía ser un enigma imposible de resolver. Aunque su familia nunca perdió la esperanza, las pistas eran escasas y la investigación estuvo estancada prácticamente durante años. Todo parecía indicar que la desaparición tenía algo que ver con su relación con Jesús Pradales, por entonces su pareja, pero durante casi 2 décadas no se hallaron evidencias de lo que pudo ocurrirle a Juana Canal. Hasta que 15 años después, nuevas pruebas sacaron a la luz una historia mucho más oscura de lo que nadie podía imaginar. ¿Qué ocurrió realmente con Juana Canal y por qué nunca volvió a ser vista? En este episodio te contamos los detalles de un caso oscuro que tuvo en vilo a la familia de esta mujer durante demasiado tiempo. Juana Canal tenía 38 años y era madre de 2 hijos, Sergio y Óscar, ambos fruto de un matrimonio anterior que no cuajó. Una vez divorciada, Juani, como solía llamarla su círculo más cercano, empezó una nueva vida. Encontró trabajo, abandonó la casa de su madre donde se vio obligada a vivir y se mudó a Ciudad Lineal, en Madrid. En esta nueva etapa la acompañaba su hijo mayor, Sergio, ya que el pequeño, Óscar, vivía con su padre en Valencia. Para entonces, Juana, que era una persona tremendamente familiar y cercana, había rehecho su vida con otro hombre, Jesús Pradales, a quien conoció casualmente en un taxi, donde él trabajaba y con el que llevaba unos meses de relación. La vida de Juana dio un giro de 180 grados la noche del 22 de febrero de 2003, cuando el 091 recibió una llamada de una mujer que manifestaba que su pareja le estaba agrediendo. Era Juana Canal. En aquel entonces no existía la Ley de Protección a la Mujer, ni estaban en vigor los protocolos actuales, así que tras acudir al domicilio, la policía determinó que no había ninguna situación de riesgo y se marchó dejando en aquel piso a aquella madre junto a Jesús. El 23 de febrero de 2003, la vida de la familia de Juana se truncó para siempre. Aquella mañana, Sergio volvió a casa tras pasar la noche con un tío por parte de su padre. Cuando accedió al domicilio, se encontró con cierto desorden, pero allí no había absolutamente nadie. Eso sí, descubrió en una mesa una nota dirigida a él. Sergio, hemos vuelto a discutir. Ha llamado a la policía y todo. Tu madre se ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. Ha sido un momento que se ha quedado muy groggy. Me ha amenazado con beber. Me voy a buscarla. El hijo de Juana decidió llamar a su tía Ana María, la hermana de Juana, asustado porque, al hallar los cajones abiertos y cubiertos tirados por diferentes estancias, pensó que allí dentro debió haberse producido una pelea. Juntos decidieron acudir a dependencias policiales a poner una denuncia por su desaparición. Ana María y Sergio acudieron a la comisaría de la Policía Nacional de Ventas, pero allí les dijeron que no podían poner una denuncia hasta que pasaran 24 horas. Tuvieron que volver a casa y regresar a la comisaría un día después, todavía sin noticias del paradero de Juana. La policía pensó en un primer momento que la mujer podría haberse ido por su propia voluntad, así que no catalogaron su desaparición como de alto riesgo. Al poco tiempo, Jesús Pradales acudió también a la comisaría, aunque en su caso para denunciar a Juana por supuestas lesiones y amenazas durante una discusión. Para acreditar los hechos, el hombre adjuntó un parte de lesiones del hospital 12 de octubre. Jesús relató que la discusión en cuestión vino a raíz de temas económicos. Según él, Juana le había robado 700 euros. Además, señaló a su pareja, de quien dijo que tenía problemas con el alcohol y las pastillas. Jesús se presentó como la víctima y dio a entender que, fruto de esa supuesta discusión, Juana le robó dinero antes de marcharse para siempre. Pero la familia Canal nunca creyó esa teoría. A Ana María, su hermana, siempre le extrañó la actitud de Jesús, que desapareció de repente. Nunca se interesó por su pareja desaparecida ni por Sergio, con quien tenía buena relación. Solo le llamó en una ocasión para pedirle el dinero que supuestamente su madre le había sustraído.
La investigación por parte de la policía tardó en arrancar, así que su círculo más íntimo se volcó en la búsqueda de Juana por su cuenta. Recibieron llamadas de gente que aseguró haberla visto en distintos lugares de la península, pero ninguna pista llevó hasta la mujer. Mientras, Jesús abandonó el negocio del taxi y pasó a regentar junto a su mujer un puesto de comida ambulante. Formó una familia junto a su esposa, pero esta relación también estaría bastante lejos de ser idílica. De hecho, esta nueva pareja le denunció por violencia de género en el año 2007. Y pese a que en un primer momento los investigadores pensaron que Juana Canal pudo desaparecer de manera voluntaria, su caso se mantuvo activo. Sin rastro de la mujer y con la familia desesperada, llegamos a mayo de 2019, cuando unos senderistas descubrieron unos restos óseos en el término municipal de Navarredondilla, en Ávila, muy cerca de Navalacruz. Una pareja estaba dando un paseo por la zona cuando vieron algo que les llamó la atención en una pendiente. Se acercaron para observar lo que, a priori, podía parecer una roca, pero rápidamente se dieron cuenta de que no lo era. Escarbaron y, aterrados, se percataron de que aquello que estaba semienterrado entre las hojas era un cráneo humano. Los senderistas dieron aviso a la Guardia Civil, que se personó rápidamente en el lugar. Además del cráneo, hallaron también una tibia y dieron parte al juzgado de lo que allí habían localizado. Tocaba determinar a quién pertenecían aquellos restos. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses comparó el ADN contenido en esos huesos con la base de datos en el que se encuentra el ADN de los desaparecidos en España y encontraron una coincidencia. Los mismos pertenecían a Juana Canal Luque, una mujer de 38 años que fue vista por última vez el 22 de febrero de 2003 en Madrid. Los antropólogos elaboraron un informe con sus conclusiones y se lo hicieron llegar al juzgado, que trató de dar con la persona que, en su día, denunció la desaparición de esta mujer. Las autoridades sabían que había sido su hijo Sergio quien había interpuesto la denuncia hacía años, pero no consiguieron localizarle. Y es que, lamentablemente, el hijo de Juana murió, por lo que no fueron capaces de dar con él ni con nadie más, así que la causa quedó en una especie de limbo. Por suerte, la cosa cambió en 2022, cuando llegó un nuevo jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil a la Comandancia de Ávila, Juan José Vallejo Ortega. En ese momento, la Benemérita se puso en contacto con la Policía Nacional y arrancó una investigación conjunta que dio sus frutos. Los agentes consiguieron ponerse en contacto con Ana María a través de su marido Ángel. Por teléfono le informaron de que habían localizado los restos de Juana. Para entonces, la hermana ya tenía claro que Jesús tuvo algo que ver en lo ocurrido. Ana María fue a la comisaría en busca de respuestas y allí le dijeron que había un sospechoso, pero que no podían contarle nada más. La asociación SOS Desaparecidos contactó entonces con el abogado Juan Manuel Medina, que se convertiría en el letrado de la acusación. En una primera toma de contacto, los allegados de Juana le hablaron de sus sospechas sobre el que fuera su pareja y se centraron en esa vía. De igual modo, los investigadores tenían a Jesús Pradales en el punto de mira, ya que fue el último que la vio con vida y además discutieron justo antes de que se le perdiera la pista. Eso, sumado al hecho de que no se interesara por el paradero de Juana, le colocaron en el foco. Con esos indicios, los agentes solicitaron que se interviniera el teléfono móvil del sospechoso, y así fue. Escuchando sus conversaciones, las autoridades descartaron que su actual mujer, María Candela, tuviera constancia de lo que este hombre había hecho años atrás. En una de sus charlas con su pareja, ésta le pedía que le jurara que no había matado a Juana, y él se escudaba diciendo que si fuera sospechoso ya hubieran ido a detenerlo. Mientras tanto, las autoridades se afanaron en buscar más restos de Juana en un camino cercano a una finca propiedad de la familia de Jesús Pradales. No podía ser casualidad que los huesos de la mujer hubieran aparecido muy cerca de Navalacruz, de donde procedía, curiosamente, la familia del sospechoso. Es más, el sitio en el que se localizaron el cráneo y la tibia estaba a apenas 2 kilómetros de la casa de Jesús.
En las nuevas búsquedas sobre el terreno hallaron 11 restos óseos más. Con todo ello, procedieron a la detención de Jesús Pradales el 22 de octubre de 2022. Cuando fueron a su domicilio, lo encontraron tranquilo y en un principio se negó a declarar. Los investigadores estaban muy preocupados, pues el caso de Juana Canal prescribía en febrero de 2023, así que tenían solo 4 meses para resolver el puzzle. En un giro de guión impredecible, a las 24 horas, en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila, cambió de opinión y Jesús confesó. Dijo ante la jueza que el 22 de febrero de 2003, Juana le agredió propinándole patadas en la espinilla. Aseguró que en aquel momento su pareja estaba fuera de sí y que se abalanzó hacia él. Jesús relató que, supuestamente, su reacción fue empujarla con el brazo derecho, con ánimo de apartarla, pero le dio un fuerte golpe en el cuello con el que habría terminado con su vida. Pero para el abogado de la acusación, ese supuesto golpe en el cuello vendría a explicar las posibles lesiones en los restos óseos de Juana. Cree que Jesús la habría estrangulado, y de ser así, podrían encontrarse rotos los huesos hioides. Con esta versión, el acusado estaría intentando explicar las lesiones que le produjo. A continuación, con una frialdad extrema, relató que metió el cuerpo en la bañera y allí lo desmembró en 2 partes con un cuchillo de cocina. Después limpió todo, se llevó los restos a Ávila y se deshizo de los mismos para volver a Madrid, donde llegó supuestamente a las 8 o 9 de la mañana del 23 de febrero del 2003. Esto tampoco cuadra a Juan Manuel Medina, que no ve factible que pudiera deshacerse del cuerpo en tan poco tiempo, pues la discusión mortal se habría producido en torno a las 3:30 de la madrugada. De ser cierta la versión de Jesús, tuvo que desmembrar el cuerpo, limpiar, recorrer la distancia que separa Madrid de Ávila, deshacerse del cuerpo de Juana y regresar a la capital en apenas 5 o 6 horas. Así, el 16 de septiembre de 2024 arrancó el juicio contra Jesús Pradales. En el mismo explicó que aquella fatídica noche actuó fruto del miedo, que unas horas antes Juana había llamado a la policía porque estaba fuera de sí, y cuando la vio muerta a causa, según él, de un mal golpe, el temor se apoderó de él. Aseguró que nunca fue agresivo y que jamás había sido denunciado por violencia de género, lo cual era falso. Pese a sus palabras, no demostraba estar arrepentido por lo ocurrido. Jamás miró a la familia de Juana a los ojos y se mostró en todo momento extremadamente frío. Para la acusación fue todo un reto, pues tenían que demostrar la culpabilidad de Jesús sin pruebas de cargo. Habían pasado muchos años y por tanto no había, por ejemplo, pruebas de ADN que pudieran corroborar que él fue quien la mató o grabaciones que así lo demostraran. La gran pregunta que surgió es si pudo participar un tercero en el traslado del cuerpo de Juana. El letrado Juan Manuel Medina cree que alguien podría haberle ayudado a deshacerse del cuerpo. De hecho, ve poco creíble que hubiera desmembrado el cuerpo de su entonces pareja. El jurado, en cualquier caso, no se lo creyó, y la Audiencia Provincial de Madrid declaró culpable a Jesús Pradales por homicidio doloso, condenándolo a 14 años de prisión. Además, tuvo que abonar una indemnización de 118.000 euros a Óscar, el hijo de Juana, y 22.000 euros a cada uno de los hermanos de la mujer. El caso de Juana Canal nos deja con un nudo en la garganta y la pregunta eterna sobre cómo algo así pudo pasar. Después de más de 20 años de incertidumbre, dudas y misterio, por fin se hizo justicia y Jesús Pradales fue condenado, pero eso no borra el dolor ni va a devolverle a la familia el tiempo perdido. Historias como la de Juana nos recuerdan lo importante que es no mirar hacia otro lado, no normalizar actitudes que puedan escalar y no dejar que el miedo o el silencio ganen terreno. Porque detrás de cada caso hay una persona, una familia y una vida que merecía mucho más. Como en tantos otros casos, que no se nos olvide, a Juana Canal no la mató un desconocido, la asesinó Jesús Pradales, alguien que decía quererla. Que su nombre sirva para abrir los ojos, hablar, acompañar y seguir luchando para que ninguna mujer más desaparezca sin respuestas.